Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga grandemente a todos los hermanos, los amigos, los pastores que están aquí, ¿verdad? En esta sala. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles como introducción y panorama general del libro. Amén. Es una bendición que podamos compartir a través de estos medios. De la palabra del Señor siempre es bueno estar profundizando, aprendiendo, creciendo de la palabra de Dios. Ella es nuestra luz, nuestro guía. Amén. Gloria al Señor Jesús. La semana pasada nos quedamos, creo que tocamos el capítulo 1 y el 2 como introducción. Ahora sí, rápido vamos a seguir con el capítulo 3. Cada semana vamos viendo lo que el tiempo nos permita, 2 o 3 capítulos según podamos. Amén. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 3, luego de haber orado, para seguir con nuestro estudio. Gloria al Señor Jesús. La curación de un cojo. Todos conocen esta escritura cuando fueron, ¿verdad?, al templo a orar a la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde, porque en Israel se comienza contando desde las 6 de la mañana. No es como nosotros, que el día comienza a las 12 de la noche, cuando nos acostamos, sino que ellos inician contando el día luz a las 6 de la mañana. El poder de Cristo resucitado, manifestado a través de los apóstoles. Ese es el enfoque de este capítulo y de casi todo el libro, podemos decir. Cómo Dios va guiando a la iglesia, cómo Dios va obrando a través de los discípulos, de los apóstoles, la obra que se va haciendo, pero el enfoque es muy determinado en el sentido de que la gente no ponga los ojos en los apóstoles, sino en Cristo. Nosotros como líderes, los pastores, líderes, ministros, todos debemos llevar a la gente al conocimiento de Cristo. Como Felipe buscó a Natanael, se lo llevó a Cristo. Buscaba los panes y los peces, que consiguió para multiplicarlos, se lo llevó a Cristo. Todo tiene que ir a él, a Cristo. Amén. Es el fin de nuestra predicación y de nuestra vida. La sanidad del cojo sirve para dirigir la mirada a Jesús, como le decía, y no a los apóstoles. Además, el milagro no es el punto final, sino el punto de apertura para el testimonio del poder de Dios o el poder de Jesús. ¿Verdad? Después de al final de este capítulo, hay un sermón muy bonito, poderoso, donde Dios usa al apóstol Pedro, que es, digamos así, el personaje principal de estos primeros capítulos de Hechos. En esto Pedro aprovecha para dar su segundo discurso y termina dando como fruto a 5,000 judíos, capítulo 3, verso 19 de Hechos. Porque después de la curación del cojo, entonces las autoridades del pueblo, las autoridades religiosas, se llenaron, dice la Biblia, de resentimiento y entonces apresaron y golpearon a los discípulos porque ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. Sentían celo porque la gente estaba atento a las palabras de ellos. Amén. Dice aquí el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El nombre de Jesús, ya nosotros vimos este capítulo, pero solamente estamos haciendo una pequeña retro. En la teología, el nombre de Jesús, en la teología semita o en el Antiguo Oriente, en este caso Israel, el nombre representa la naturaleza y autoridad de una persona. Actuar en el nombre de Jesús significa actuar con su autoridad y su poder. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 4, entonces, se desata esta tremenda persecución. Eso fue fruto de la curación de ese cojo que llamó tanto la atención a todo el pueblo. Entonces, los principales sacerdotes y saduceos, los escribas, entonces empezaron a presionar y a perseguir a los discípulos. La primera persecución, las autoridades religiosas arrestan a Pedro y a Juan. Pedro, lleno del Espíritu Santo,
declara que solo en Jesús hay salvación. Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Gloria a Jesús. Vamos a leer un poquito aquí algunos versos. Dice acá, hablando ellos al pueblo, verso 1 del capítulo 4, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Miremos, hermano, la condición espiritual de este grupo, de estos grupos en Israel. Cuando ellos debieron ser lo que estuvieran adelante anunciando a Cristo, cuando debieron ser lo que estaban gozosos de que se anunciara la salvación a través de Jesús, la resurrección de los muertos, ellos en cambio estaban resentidos, estaban llenos de odio, como decimos los dominicanos, como se dice en buen dominicano. Esto sucedió por la condición del pueblo. Estaban lejos de Dios y cuando el Señor vino y se manifestó en carne, ellos no entendieron esta manifestación. No, disculpen brevemente. Si me el cargador cuando pueda. Está en donde guardo la laptop. Amén. Entonces, ya ellos lo azotan y le prohíben. Aconteció el día siguiente, verso 5, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret era necesario, era obligatorio que ellos invocaran el nombre para que se efectuara el milagro. Si hubiesen hecho la cosa en el nombre de otro, de seguro que nada acontece. Amén. Dice acá, el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos estaban edificando, pero no sobre Cristo. Por eso Pedro le dice esto, la piedra principal del ángulo, las construcciones en esa época se hacían con una piedra principal y sobre esa base se edificaba todo el edificio. Amén. Recuerden que el bloque como tal no existía, sino que eran las piedras. Y Cristo se convirtió, obviamente, como debía ser, en la cabeza, la piedra principal, la que daba soporte al edificio de la casa de Dios. Hablamos de la casa espiritual. Dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor Jesús. Déjeme ver, creo que alguien que quiere entrar al grupo o a la sala. Ok. Entonces, hermano, en el nombre de Jesucristo, los discípulos que no eran personas de mucha letra, de mucho estudio académico, sin embargo, estaban con la autoridad del Espíritu Santo, estaban llenos de autoridad, de denuedo, estaban decididos, estaban llenos de valor, porque Dios los había a ellos capacitado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es importante, hermano. Qué lindo sería que nosotros, que la gente reconozca y dice, wow, yo entiendo de que esta persona ha tenido un cambio en su vida, de que está con Cristo, de que Dios ha hecho una obra transformadora en su vida. Porque los discípulos, su forma de hablar, de actuar, de comportarse, de dirigirse, reflejaba a Cristo en su vida. Nosotros debemos ser lo mismo, ¿verdad? El fin de cada cristiano es reflejar a Cristo. Al ser liberados, ellos los azotaron, ¿verdad? Y los metieron en el calabozo ahí y luego los soltaron. Al ser liberados, la comunidad ora colectivamente
pidiendo confianza y citando el Salmo capítulo 2. La oración debe concentrarse en pedir valor y fidelidad más que en la eliminación de las dificultades. Esto también es un principio para nosotros hoy día. Ese es un principio teológico para nosotros. La oración de nosotros, a veces nosotros queremos eliminar los problemas, las dificultades. Señor, quítame esta carga. Señor, no puedo, no aguanto. La Biblia dice claramente en Santiago que Dios no da carga que nosotros no podamos llevar, sino que Dios da con cada prueba la salida. El Señor da la salida con cada prueba. Así que cuando usted tenga una dificultad, hermano y hermana, no se ponga a mirar la situación, póngase a mirar la salida porque ya el Señor la dio. Amén. La oración de nosotros debe ser esa: Señor, dame fidelidad, dame valor para seguir adelante y soportar esto, porque Dios permite las pruebas con un propósito. Amén. Capítulo 4 termina el escritor hablando acerca de la coinonía de los creyentes, todas las cosas en común. Esto es muy importante, porque esa debe ser la regla que tengamos hoy día como iglesia. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén, gloria al Señor. Me gustaría que alguien me notifique si me está escuchando, porque a veces el internet... Dígame, te estamos escuchando. Excelente, porque a veces el internet nos juega en contra y no quiero, ¿verdad?, estar aquí hablando solo. Gloria al Señor. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Había esa gracia que el Señor había puesto en ellos, tenían una generosidad con todos. Era algo bonito, pero yo les mencionaba la semana pasada que esta actitud de los discípulos del Señor nacía obviamente de forma voluntaria, pero no se vislumbró lo que venía más adelante, porque ellos entendían de que el Señor venía en ese primer siglo. Entonces, ¿para qué voy a tener posesiones si el Señor como quiera viene y va a establecer el reino en este tiempo? Esa no fue la realidad. Ellos no entendieron, porque el Señor tampoco se lo había explicado. Pero de todos modos, ellos tenían buen corazón y tenían una buena intención con eso que estaban haciendo. No significa esto que nosotros, si tenemos posibilidad, no podemos ayudar al necesitado. Amén. Pero lógicamente debemos tener un equilibrio en la vida, tanto en lo espiritual como en lo material. Nosotros necesitamos, cada uno de nosotros necesita, siempre que puede, proveer para lo suyo, proveer para su propia necesidad. Ahora, cuando ya hay situaciones que se salen de control o de causas ajenas a la voluntad de la persona, entonces yo pienso que la iglesia debe tener una actitud de generosidad, ¿verdad?, para que nadie padezca necesidad que no pueda soportar económicamente hablando. Amén. Pero en eso hay que hacer un análisis de cada caso en particular. Entonces, así estaba la iglesia en principio. La unidad, la generosidad y el servicio mutuo son evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. Amén. Salmos 4, yo quiero leer ese salmo para que vayamos analizando algunos puntos. Salmos 4, verso 32 al 37. Gloria al Señor Jesús. Dice acá la palabra en el nombre de Jesús. No, perdón. Ese es el mismo. Estoy
Yo me confundí de la cita. Yo estoy en el mismo Hechos 4:32 al 37, que son los últimos versículos que nosotros leímos. Ahí no hay ningún salmo. Ay, wow. Tengo que cambiar los lentes, tengo que cambiar los lentes. Bien, entonces todos tenían el favor de poder contribuir a las necesidades de todos los hermanos. Y las viudas, en Israel había una cultura también, recuerden que el Señor le había enseñado al pueblo para que sostuvieran al débil y a la viuda, al huérfano y a la viuda. Porque recuerden que las viudas, las mujeres que no tenían esposo o solamente tenían, por ejemplo, un hijo y todavía era muy pequeño, no trabajaba, ellas padecían mucha necesidad porque las mujeres no podían trabajar en su época. Dependían única y exclusivamente del esposo. Así que cuando la mujer era viuda, obviamente no tenía esposo, entonces ya entendemos la situación que había. Pero hoy día es otro contexto porque las mujeres son empoderadas. Las mujeres hoy día son empoderadas, a veces ganan más que los hombres y tienen la libertad de trabajar siempre que lo deseen o de negociar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Entiendo, ¿verdad? Me corrijo si me equivoco, que también hay una clasificación en cuestión de las viudas. No simplemente porque es viuda, ya entonces la iglesia asume la responsabilidad total de la ayuda. Mencionaste algo de que si el hijo era pequeño, entiendo que hay unas edades y también el estatus de los hijos, lo que se determina el grado de ayuda que la iglesia se ve no obligada, porque no debería de ser nada de obligación, pero que se ve comprometida, yo creo que sería la palabra, en ayudar a las que son viudas. Si ya sus hijos son adultos, si ya sus hijos están en edad de trabajar, pues ya ahí son otra cosa. Y como también dijiste, aunque no patrocino, ¿verdad? Ese término de mujeres empoderadas, porque a veces tiende a confundirse y la mujer es querer sobrepasar, ¿verdad?, al hombre y no ir en el orden bíblico, ¿verdad?, que se establece de que primero la cabeza es el hombre. Pero sí, hoy día las mujeres hemos tenido que salir a la calle y trabajar. No solamente quedarnos en la casa atendiendo a los niños, los que tienen niños pequeños o haciendo el oficio, sino que también ir afuera al sustento. Pero sí es bueno aclarar eso porque no por el hecho de ser viuda, o sea, hay otras cositas que también hay que tener en cuenta. No quiere decir que por eso no se va a ayudar, pero hay que clasificar, ¿verdad?, el tipo de viuda que se asiste. Amén. Sí, sí, pastora, por eso mencioné el asunto cultural, el contexto. ¿Por qué? Porque, por eso dije, en Israel las viudas en ese tiempo no podían trabajar, o sea, la mujer en sí no trabajaba, dependían únicamente del esposo. Y cuando eran viudas, por eso Dios hace mucha mención de las viudas en el Antiguo Testamento. Hoy día nosotros tenemos otro contexto de sociedad. Hoy día la mujer trabaja, la mujer tiene negocio, la mujer quizás tiene alguna herencia que le dejó, qué sé yo, el marido, o trabaja en sentido general. Entonces, yo hoy día la vida es muy diferente, no podemos extrapolar esa realidad cultural o histórica de Israel a nuestros días. Obviamente, como usted menciona, la iglesia debe tener miramiento por todo lo que son necesitados, no solamente las viudas. Hay ancianos en la iglesia que a veces los hijos lo abandonan y la iglesia debe de mirar. Por ejemplo, donde pertenezco, se utiliza una canasta de amor donde se reúnen alimentos entre todos los hermanos y bueno, se mira a la persona que está más necesitada y se le da esa ayuda, una gran bendición. Yo creo que sí, que la iglesia puede tener esa actitud y debe tenerla, pero lógicamente, como le dije, no podemos extrapolar todo ese contexto de la viuda a nuestros días porque hoy día la sociedad es completamente diferente. Amén. Entonces, pero sí, si hay una viuda, como usted dice, que no depende de nadie, ya está anciana, no sé, quizá los hijos la han abandonado o tiene un solo muchacho, qué sé yo. Hay que mirar cada situación y cada caso. Creo que la iglesia tiene que ser generosa. Amén. Pero obviamente es otro contexto. Gloria al Señor Jesús. Entonces, cada caso es muy particular. Capítulo 5
dos episodios contrastantes hay aquí en este capítulo, que es una continuación del 4. Miren que el 4 acaba diciendo que Bernabé que se convirtió en uno de las figuras principales a partir del capítulo por allá 13 en adelante de toda la iglesia en Antioquía, fue el que llevó a Pablo ante los discípulos, lo presentó en la iglesia y el que, ¿verdad?, le abrió la puerta, humanamente hablando, lo introdujo en la iglesia. Este Bernabé tenía una propiedad y así acaba el capítulo 4, que él la vende y trae el dinero a los pies de los discípulos. Pero entonces aparecen estos muchachos, Ananí y Zafira, que ellos hacen lo mismo, pero tenían una intención malsana. Por eso le voy a decir algo, hermanos. Hay cosas que la gente hace buena, pero tiene un mal trasfondo, una mala intención. Hay cosas que aparentemente son buenas, pero tienen una mala intención. Entonces, si lo que yo estoy haciendo aparentemente es bueno, por eso hay que analizar cada caso y hay que tener discernimiento de espíritu para entender que no todas las cosas que se llamen buenas significa que son beneficiosas. Amén. Hay que analizar cada cosa y hay que tener discernimiento, pedirle al Señor que muestre, porque los corazones del ser humano, por eso nada más lo conoce Dios, es el que lo pesa. Entonces estos muchachos llegaron a la iglesia, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Ellos estaban haciendo algo aparentemente bueno, pero hay que entender algo, fue algo realmente bastante poco inteligente, llamámoslo así, porque ellos no estaban obligados a entregar todo el dinero. Eso no fue una cosa impuesta, fue algo que nació en el corazón, que Dios había puesto en el corazón de los discípulos, de que cada quien aporte en la iglesia para las necesidades de todos. Pero ellos querían protagonismo, querían que la gente lo vieran como gente generosa, gente espirituales, y en el fondo era completamente lo contrario, ¿verdad? Y entonces mintieron no a los apóstoles. El problema de nosotros no es con el pastor, no es con el líder, es con el Señor. Nosotros le debemos nuestra vida y nuestra fidelidad es a Dios principalmente. Y obviamente también tenemos unas autoridades eclesiásticas a las cuales tenemos que estar sujetos. Pero en el fondo Dios, ese es el que pesa los corazones y a él tenemos que dar cuenta. Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hermano, miren esto aquí es un poco fuerte lo que le dice el apóstol Pedro. Porque cualquiera puede decir, como estamos en una época así, que la gente dice que hoy día nada es nada y todo es permitido y todo está bien, las cosas realmente en Dios son muy delicadas, porque esto no es el hombre el que traza la línea de lo moral y de lo que está bien o está mal. Es el mismo Dios el que traza esa línea. No es con la vara mía que debo medir las cosas, sino con la vara de Dios en su palabra. Entonces, mire cómo dice el apóstol Pedro, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Nosotros decimos, por ejemplo, varón, eso fue una mentirita blanca. Yo con eso no estoy haciendo daño a nadie. Y es una expresión que la usan mucho, incluso personas en la iglesia. No, porque él con eso no está haciendo daño a nadie. Hermanos, si yo dejo que Satanás llene mi corazón de mentira o quiero aparentar una cosa que yo no soy, yo estoy siendo usado por el enemigo. Y tengo que entender de que Dios es celoso con su iglesia, con el cuerpo. Y Dios puede usar, ¿verdad? Como usó en este caso, una disciplina fuerte. Hermano, los dos murieron, como ustedes bien conocen, este caso. Y yo diría que Dios con eso también quería dar un ejemplo, como estaba iniciando la iglesia, para limpiar, para que la gente supiera de que esto no es un relajo, no es un relajo. Amén. Dice, reteniéndola, estoy leyendo el capítulo 5, verso 4, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? O sea, ellos pueden decir, mira, nosotros vendimos esta heredad, nosotros estamos donando una parte del dinero y ya, y todo quedaba bien, porque ellos no estaban obligados a dar todo el dinero. Con esto hay que ser muy, muy sinceros y muy íntegros.
delante de Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí viene esto. Dios en ese momento le permitió al apóstol Pedro tener ese discernimiento, ¿verdad? Para entender lo que había en su corazón. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Miren aquí el resultado. Cayó un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por eso le decía, la idea quizá de Dios con esto era dejar un ejemplo en la iglesia que estaban haciendo, que estaba en ese momento empezando, para que la gente supiera que esto es algo delicado. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino un gran temor, pero esto es algo serio, con Dios no se juega. Entonces, a veces Dios tiene que provocar esas cosas en el pueblo para que la gente entienda de que el evangelio es algo delicado. Amén. Gloria al Señor. Dice acá, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en Hechos para referirse a la comunidad de fe. Le digo ahora algo de este punto. La segunda parte registra milagros y una nueva ola de persecución. Los apóstoles son encarcelados, liberados milagrosamente y comparecen nuevamente ante el Sanedrín. Su respuesta es enfática: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Gozo en medio del sufrimiento. Interesante esto. ¿Puedo yo sentir gozo en medio del sufrimiento? Varón, es que me siento mal, estoy incómodo. Sí, pero trata de buscar la miel que hay ahí en eso amargo, porque hay una miel en cada cosa amarga. En cada situación que estoy viviendo, por difícil que sea, por muy caliente que esté el desierto, hay un oasis ahí. Es que a veces no lo descubrimos. Yo debo sentir gozo en medio del sufrimiento, y si no ha pasado conmigo, debo decirle, Señor, ayúdame a sentir gozo en medio del sufrimiento. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba en ese momento pasando una situación. Tengo que buscar bien el dato, pero creo que esta carta fue escrita desde la cárcel. Imagínense ustedes escribiendo una carta, a los hermanos y dándole aliento a los hermanos en medio de estar preso. Y no como ahora, que ahora derechos humanos, que una cárcel acondicionada, que todo. No. Hermano, una situación como en esa época eran calabozos, oscuros, eran lugares oscuros, húmedos, fríos. En esa condición estaba el apóstol y amarrado con cadenas en los pies. Sin embargo, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque había aprendido este principio. Descubrir el gozo en medio del sufrimiento. Amén. Dios fortalece nuestra vida en medio de la situación difícil. Le decía de la palabra iglesia que aparece aquí. La palabra es una palabra griega que no se refiere específicamente a un edificio. Se refiere al grupo de personas que se congregaban. Es una palabra que se usaba en el mundo greco-romano. Los griegos utilizaban esta palabra para hablar del grupo de personas que se reunía en una plaza pública para hablar. Por eso la palabra significa literalmente los llamados fuera, lo que son llamados. Ese grupo de personas llamadas en una plaza, cuando hablo de plaza en esta época, eran plazas abiertas, eran lugares como el Areópago, donde el apóstol Pablo fue en Atenas y dio un discurso de allí. En esos lugares, que eran lugares públicos, abiertos, ahí eso era llamada plaza. Y entonces, los que eran convocados a ese lugar para compartir, para lo que sea, eran llamados eclesia o iglesia en español. Amén. No, la primera vez que aparece esta palabra iglesia en el contexto de grupo de personas como los discípulos,
fue en este lugar, fue en este capítulo 5 que estamos estudiando. Gloria al Señor Jesús. Obedecer a Dios antes que a los hombres, no importa lo que esté pasando. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Pasemos de una vez al capítulo 6. La organización de la iglesia. La organización de la iglesia. Esto es muy interesante, porque nosotros podemos tomar como modelo lo que pasó aquí en este capítulo con el fin de también delegar en el tiempo presente en la iglesia, organizar. No todo debe hacerlo una sola persona. La primera crisis interna de la iglesia, aquí apareció el primer problema, donde hay grupos de personas, hermanos, siempre habrán dificultades. Así que, no, a mí no me gusta bregar con gente. Bueno, si usted se va a estar en la iglesia, en el grupo del trabajo, en la universidad, donde quiera que usted se mueva, si hay personas, hay problemas. Digo que la única parte que no hay problema es en el cementerio. Y a veces se forman problemas porque van personas vivas allí a enterrar a alguien que ya ha fallecido. Pero los que están ahí acostados, ya ven, los que han pasado a otro plano, entre ellos no hay problema porque están todos muertos. Pero si hay gente, habrá problema. Entonces, aquí hubo una crisis en el capítulo 6, dice el verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, recuerden que primero se convirtieron 3,000 en el día del Pentecostés y luego se convirtieron como 5,000, o sea, ya habían 8,000 y otros pequeños grupos que se iban añadiendo cada día. Póngase usted que habían como 10,000 personas, 10,000 discípulos. Entonces, imagínense ustedes las situaciones que se van presentando con 10,000 personas que son administradas por un grupo pequeño. Dice aquí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ellos estaban haciendo, hermano, ellos estaban viviendo una vida realmente bonita, porque miren lo que estaban haciendo. Ellos todos los días cocinaban para todo el mundo, distribuían comida, compartían, estaban en la palabra, muy bueno, pero estaban ahí todavía en Jerusalén, no salían de allí. Aquí viene una pregunta interesante, viene aquí. Hasta este momento, y voy a permitir que cualquier hermano lo pueda responder aquí. Hasta este momento del capítulo que estamos leyendo, en capítulo 6, donde estaban ahí los discípulos compartiendo, que daban la comida, que las viudas y también daban la palabra, ¿estaba realmente la iglesia cumpliendo la misión de Cristo? ¿Qué le dijo? Es una pregunta abierta para todos. ¿Estaba realmente la iglesia cumpliendo la misión de Cristo? Amén. ¿Alguien va a responder? Le he puesto la mano. Amén, hermano. A ver. ¿Se puede? Sí, claro. Diga. Usted dice que si ellos estaban cumpliendo a cabalidad la misión de Cristo, estaban cumpliéndola. No del todo, porque, bueno, yo me baso en la parte en cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a ellos de que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y que ellos iban a ser testigos en Jerusalén inicialmente, en Samaria, Judea, hasta el último de la tierra. Ellos se centraron únicamente en Jerusalén porque ellos entendían que la salvación pues era para los judíos y que todo aquel que no era judío debía al final de convertirse en un prosélito. Por otra parte, la misión principal fue el ser testigos en toda la tierra. Entonces, bueno, me adelanto un poco, eso vino más adelante con la persecución realmente, pero ellos en ese grupo de discípulos se centró únicamente en la parte de Jerusalén. Excelente, mi hermano, excelente. Eso fue realmente así. Cuando nosotros miramos, porque nosotros tenemos que mirar todas las caras de la moneda o las dos caras de la moneda.
Estaban en Jerusalén, estaban compartiendo con los necesitados, muy bien, y hasta la palabra estaban dando. Pero ellos no estaban cumpliendo a cabalidad la misión de Cristo, lo que Cristo les dijo a ellos. Recuerden el versículo central del libro, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que se cumplió, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban todos ahí en el nido de Jerusalén, no querían salirse. Claro, ahí está también, entra lo que decía mi hermano Luis. Ellos pensaban que la salvación solamente era para los judíos. Bueno, si alguien quiere venir a unirse al grupo, bien pueda, pero tiene que circuncidarse, tiene que hacerse un prosélito. Pero esa no era la misión de Cristo. Cristo le dijo, ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces ellos no habían salido de la frontera de Jerusalén, y por eso Dios tiene que provocar una persecución grande. Lamentablemente tiene que morir el primer mártir, que es Esteban, ya eso está en el capítulo 7. Pero centrándonos aquí en esta dificultad que se comenzó a suscitar en el capítulo 6, fue que ellos comenzaron a quejarse porque nuestro grupo no está siendo atendido, lo están dando para después, ustedes tienen favoritismo y todo lo demás. Entonces, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Escuchen, hermano, una cosa son los discípulos y otra cosa son los apóstoles. Los apóstoles eran 12 hombres. Y estos 12 hombres eran en ese momento la cabeza visible de la iglesia. Eran el cuerpo de dirigentes de la iglesia. Eran los que gobernaban la iglesia. Los 12 se ponían de acuerdo, hablaban entre ellos. Amén. O sea, había una responsabilidad compartida, no era una sola persona. Ah, no, el apóstol Pedro, que el más sobresalido, sí, él era sobresalido y todo, y el hombre era tenía mucha capacidad de líder, pero aún así él tenía que consultar con los demás. Incluso más adelante él tiene que subir a Jerusalén, un poco más adelante, cuando va a la casa de Cornelio, para dar detalle de lo que está haciendo. Entonces, todos tenemos que estar sometidos. Amén. Entonces ellos dijeron, los apóstoles, vamos a hacer una cosa. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿de dónde hay que buscarlo? Dentro de la misma iglesia. De entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Miren las cualidades que aquí proponen los apóstoles para estos diáconos que se van a elegir para repartir comida, hermano. Pero había que hacer un trabajo de organización, de logística, de conseguir, de mirar las necesidades. Y el que va a trabajar con gente y más directivas y en organización, en logística, debe tener sabiduría, debe saber trabajar con grupos, debe iluminarlo para que haga bien el trabajo. Amén. Porque a veces hay gente que por no tener quizá la experiencia, el conocimiento o no tener la sabiduría, no, de que se le presenta un problema con un grupo, ya quiere desertar. Ay, yo no voy a coger lucha con gente, eso no es para mí. No, todos podemos aprender, todos. Tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría, de buen testimonio, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Debían tener estas cualidades para poder servir. Y ahí se formó lo que podemos llamar la primera directiva de la iglesia, la primera directiva de líderes en la iglesia. Ellos, los apóstoles, delegaron en estos diáconos la responsabilidad de atender las necesidades de los hermanos, de los discípulos. Muy importante esto. Y déjeme decirle algo, hermano, que esto no nació en la iglesia, esa idea de ese formato. No, eso nació en el propio Israel. Israel, en el Antiguo Testamento, estaba el rey, estaba el sacerdote y estaba el profeta, que eran los únicos ungidos por Dios, por el Espíritu Santo. Pero aparte del rey que gobernaba la parte política de Israel, habían 70 ancianos que el rey debía sentarse con ellos a la hora de pedir, para pedir consulta, para
pedir experiencia, pedir opinión. Hey, queremos salir a la guerra contra tal nación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les parece a ustedes? Tenía que pedir opinión en cada situación. Por eso fue que Roboam, ¿verdad? El hijo de Salomón, una vez muerto Salomón, Roboam, en vez de irse a los ancianos, a esos ancianos que eran sabios de Israel, esos que estamos llamando, estos dirigentes, vamos a llamarle así, claro, ellos le dijeron lo que tienen que hacer. Ellos le dijeron, tienen que rebajar los impuestos, tienen que tratar bien al pueblo, si quiere que... ¿Y qué hizo él? Él fue entonces y dejó el consejo de ellos y fue a hablar con los jóvenes que eran de su propio canchanchane. Y entonces le dijeron, no, hombre, muchacho, tú, mira, dile a ellos que el dedo tuyo más fino es más grueso que el de Salomón, el de tu papá. Olvídate de eso, ahora tú eres el rey, tú eres el que sabe, tú eres el verdugo. Perdonen que use ese lenguaje parafraseando. Pero eso fue lo que pasó. ¿Y qué pasó después de esto? Que cuando el pueblo escuchó aquello, entonces eso trajo como resultado la división de los dos reinos de Israel. Las 10 tribus en el norte, que luego se convirtió en Israel, propiamente dicho, y Samaria como su capital, y al sur Jerusalén, en la parte de Jerusalén donde estaba el templo. Pero por no escuchar. Entonces, ese modelo, como yo le decía, viene de Israel. Había un consenso para hacer las cosas. No era que la gente determinaba por si, no, yo sé lo que voy a hacer y lo voy a hacer yo. No. Y recuerden también lo que pasó en el tiempo de Moisés. Moisés estaba atendiendo al pueblo, él solo, y venía ahí de noche cualquier gente, mira que me robaron un cabrito, mi vecino, que lo quiero asesinar. No, no, tranquilo, espérate, vamos a mediar. Entonces él estaba todo el tiempo con ese problema. Me imagino que ni a su esposa y a sus hijos lo podía atender, porque él estaba todo el tiempo con ese problema y venía el pueblo y el otro tocaba quizá la puerta de madrugada, digo yo, no sé, pensando. Y entonces Jetro, que era su suegro, ¿verdad? El esposo, el papá de la muchacha, del esposo de él, entonces fue y le dio el mejor consejo que hay de liderazgo en la Biblia, de delegar. Elige a varones dentro del pueblo para que ellos trabajen los problemas pequeños y a ti nada más te traen lo más grande. Y ese es el mismo formato que elige la iglesia primitiva para seguir con el desenvolvimiento de la obra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Eligieron a 7 diáconos, como ustedes conocen. Entre ellos estaba Esteban, que fue luego el primer mártir de la iglesia. La idea de esta elección, dice aquí, la solución apostólica es notable, delegar las tareas administrativas a 7 hombres con 3 características principales: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Siempre que se va a elegir una persona, los mínimos que deben tener son esas 3 características. Tiene que ser una persona de buen testimonio para que no caiga en descrédito. La idea de esta elección era que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la palabra. Aquí nace el modelo del ministerio ordenado, al menos en la iglesia, ¿verdad? El modelo de Israel, que tenía al rey, el profeta y el sacerdote, además de 70 ancianos que eran consultados para todo lo importante. Y ahí está en Éxodo capítulo 18, el consejo de Jetro. Amén. Gloria al Señor Jesús. Estamos casi terminando. Son las 8:50. Aspecto teológico del mismo capítulo. La iglesia necesita organización. Una iglesia no puede hacer las cosas como se le ocurre a una sola persona. Tiene que tener una buena dirección de parte de Dios, de los pastores, de los líderes, y tiene que haber un servicio mancomunado, una responsabilidad compartida. El crecimiento espiritual y numérico requiere estructuras saludables de servicio. Tiene que haber una estructura. ¿Qué significa eso? Tiene que haber una dirección general, ¿verdad? Que se desenvuelva, que todo el cuerpo se desenvuelva de forma correcta. El servicio también es ministerio espiritual, el servicio, el servir. Como pasó en este caso, era para servir las mesas que estaban eligiendo sus diáconos. Una iglesia en crecimiento debe atender tanto las necesidades espirituales como las materiales. Un elemento importante es entender que el servicio práctico requiere personas espirituales y maduras. Escuchen eso bien, personas espirituales y que sean personas maduras para poder
¿verdad? Claro, quizá la persona no está al 100%, sino que la persona vaya aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Aprendiendo, quizá los mismos fracasos, los mismos contratiempos, la van haciendo esa persona madura y espiritual, pero debe tener por lo menos esas 3 características que vimos al principio. Por otro lado, los líderes deben administrar bien sus prioridades ministeriales. No, espérate, porque aquí hay que hacer un trabajo, hay que pintar, hay que hacer esto. Vamos a ubicar entre el pueblo, hermanos, que puedan hacerlo, porque yo tengo que estar pendiente a algo más importante, a la palabra, a buscar, a gestionar, quizá invitados, lo que sea. Hay que saber establecer prioridades en todo. El delegar debe ser parte fundamental en el crecimiento de la iglesia. Siempre es necesario esto, delegar. Pero lógicamente, para delegar hace falta personas que estén en capacidad de que se le delegue. Porque a veces, lamentablemente, ese es otro problema. Hay lugares donde los pastores no cuentan con nadie, que no hay líderes o personas con un poquito de capacidad de madurez que se le pueda delegar. Amén. Y la delegación, el delegar, requiere, por sobre todas las cosas, requiere que requiere supervisión. Para delegar hay que supervisar. Usted delega, pero supervise a ver cómo va yendo el trabajo. Pida cuenta. Eso es importante también. Amén. Así que esta es la última parte del capítulo 6. Vamos a dejarlo aquí, hasta aquí, por el día de Quiero hoy. comentar algo acerca de eso de delegar. Amén. Amén. Disponibilidad, compromiso, entender que las cosas que hacemos para el Señor, como para el Señor, no como para el hombre. Es bien importante tener en cuenta esos puntos, porque hay veces que el pastor quisiera delegar o necesita delegar, pero no encuentra a alguien que esté en la disposición, en el compromiso, en el entendimiento de lo importante y importante, otra palabra más, sí, la responsabilidad y lo serio que es esto. Amén, porque yo no puedo darle una responsabilidad a alguien que tampoco tenga una vida espiritual alineada, ¿verdad? No es que sea perfecto, porque el Señor no llama a los perfectos, sino llama a los que están dispuestos, ni siquiera disponibles. Nosotros somos los que nos volvemos disponibles para que Dios nos use, porque si no nos ponemos disponibles, Él va a usar a otro. Él no va a dejar de ser Dios. Nosotros somos los que dejamos de ser instrumentos del Señor. Pero necesitamos gente que realmente sienta la pasión por el llamado, la pasión por hacer lo que el Señor nos envió a todos. Esto no tiene límites. O sea, no, es que la pastora solamente me pone a mí a limpiar la iglesia. Amén. Pero en la calle, afuera, en una cita médica, tú puedes hablarle a otros de tu vivencia, de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho contigo. O sea, y repartir tratados y hacer diferentes cosas. O sea, hay que demostrar la disposición, la buena actitud y un buen corazón. Amén. Amén. Completamente de acuerdo, pastora. Hace falta, por eso le decía, hace falta que los pastores, los líderes, tengan personas dispuestas para que se le delegue. Amén. No siempre va a estar la persona en su mayor capacidad de tener la capacidad para hacer las cosas, porque que está empezando lógicamente como un niño, pero se va instruyendo la persona, va aprendiendo y hay que darle también, ¿verdad? Recomendaciones para que cómo hacer las cosas. Pastora, ya, bueno, Julio levantó las manos, pero si usted quiere puede dejar de grabar. Hermano Julio, Adonis primero y luego la hermana Dominga levantaron la mano. Ok. Hermana Dominga, ve un